Llegamos al 1 de agosto y Elvis Amoroso y el Consejo Nacional Electoral habían anunciado que hoy iban a dar una rueda de prensa para emitir el segundo informe del resultado electoral. ¿Por qué no nos sorprende que suspendieron esta convocatoria? Dijeron, no va, porque es que no tienen boletín, no tienen informe, no tienen resultados, no tienen nada, porque si de verdad muestran lo que hay, pues tienen que reconocer que perdieron esas elecciones. De eso vamos a hablar el día de hoy y sobre todo, ¿qué le viene a los represores que están actuando hoy en las calles de Venezuela? Pero primero quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, yo te recomiendo que la hagas con Calogero Tramonte. Es el mejor y te recomiendo que lo hagas a través de su página web, que es tured.com, o a través de la aplicación de Calogero, que es Tu Red. Por la aplicación es mejor, porque ahí puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, se trata de ser puntual. Vamos a conversar hoy con William Cárdenas, nuestro experto en justicia internacional. Buenas noches, William, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia, buenas noches. Encantado de estar contigo de nuevo. El preámbulo de todo esto es lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos. La verdad es que produjo mucha frustración el resultado. Hay gente que siente que esto se terminó porque la OEA no tomó la decisión de exigir que se muestren públicamente las actas de escrutinio del 28 de julio. Pero hubo dos intervenciones que hay que rescatar y que creo que son las fundamentales y las más importantes. Vamos a escucharlas, William, las dos, y vamos a comentar contigo porque ya tú actuaste en consecuencia y eso tenemos que contarlo. Todo tiene que ver con la Corte Penal Internacional, que es la que actúa cuando hay violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos y entes del Estado. Vamos a escuchar primero al canciller de Perú. Ese se la está comiendo. Han habido 17 votos a favor, no hemos alcanzado siquiera mayoría, 11 abstenciones y, si el cálculo no falla, 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? En el fondo es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría, la victoria al señor Maduro. Pero aún es peor, por quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por Internet, 5 miembros de este organismo internacional. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latinobarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? No nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente, ven 11 abstenciones, países que han suscrito la Carta Fundamental, el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Es más, años después,
todos aquí presentes, ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática, instrumento justamente preparado, pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder y, en este caso, abusar de la brutalidad de la fuerza, persiguiendo, encarcelando, matando, amenazando, expulsando y demás. Ahora bien, yo me pregunto si acaso nosotros no leemos, los presentes, los ausentes y quienes se han abstenido, los periódicos de hace 4, 5 o 7 años. No sabemos de la existencia del señor Leopoldo López, hace 2 o 3 años perseguido y teniendo que vivir en el exterior para no sufrir carcelería. ¿Acaso no sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encausados por el fiscal del régimen para procesarlos y encarcelarlos, intimidarlos, incluso rechazando la generosa, oportuna, democrática y conforme al derecho de asilo del ofrecimiento de Costa Rica por la voz del muy distinguido canciller de dicho país, haciendo gala a la historia democrática de Costa Rica. No es pues... Los tarifados, William, los tarifados de Antigua y Bermuda, que sabemos que eso lo mantiene a punta de petróleo Maduro, pues salieron a regañar al canciller, porque resulta que es que no hay democracia en la OEA, se supone que ese es un foro de debate, William. Y ahí salió el canciller de Antigua y Bermuda, Bermuda es, ¿no? Barbuda, ellos, los mantenidos, salieron a cuestionar lo que había dicho el canciller de Perú. Vamos a escucharlo. Señor ministro, por primera vez en esta organización hemos tenido un ministro que ha hablado más que cualquier otra delegación de forma conjunta. Hemos demostrado mucha tolerancia, mucha paciencia y cierta acomodación también escuchando los comentarios del ministro durante tanto tiempo. Le hemos escuchado expresar de la forma que se ha expresado. Pero tengo que recordar a todos los aquí presentes en esta sala que este es un organismo, una organización multilateral que tiene Estados miembros que son todos iguales y tenemos que demostrar a todos los Estados miembros de esta organización, señores cancilleres, ministros, otros representantes, respeto. Respeto. Y los países tienen el derecho a votar como deseen, incluyendo la abstención, si ese es el deseo de la delegación. Tienen un derecho también en votar en contra de una resolución, como tienen también el derecho de votar a favor de una resolución. Cada Estado miembro ha votado como ellos pensaban, siguiendo las circunstancias en las que nos encontramos en el día de hoy. Esta organización de los Estados americanos opera con estos estándares, no gritando, no dando golpes sobre la mesa, no acusando a gente y no amenazando. Y hemos escuchado todo esto en el día de hoy. Bueno, ahí salió a defender sus realitos. Y vamos a escuchar porque es importante el discurso del secretario general de Luis Almagro. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el tema Venezuela es un tema que dividió durante mucho tiempo la organización. La dividió de la peor manera, con lógicas de confrontación que no queremos que se repitan. Fue muy costoso para la organización y hoy debemos evitar a toda costa
que eso se repita en el futuro. Cada posición merece el mayor respeto en el marco del diálogo político que permite este foro, absolutamente pluralista, absolutamente diverso políticamente. Valoramos mucho la búsqueda de la aprobación de la resolución por consenso, como usted quería, señor presidente. Para la Secretaría General es importantísima. La opinión pública crea y tenga confianza en el Consejo Permanente. Eso es clave. La credibilidad de la Secretaría General por sí sola no puede llenar el espíritu de nadie. No hay ninguna duda que todos queremos lo mejor para Venezuela. Si Venezuela está mal, es mal para todos en la región. Es una crisis regional, pero esta organización tiene las herramientas para enfrentarla. Así lo demostramos en el caso Guatemala, cuando de forma colectiva y coordinada actuamos en defensa de la democracia. Hoy millones de venezolanas y venezolanos nos observan esperanzados de que podamos ayudarlos a defender la voluntad expresada en las urnas el domingo pasado y a que cese la cruenta represión que estamos presenciando. La región puso en su momento a un lado las diferencias ideológicas y actuó con base en principios para salvar la democracia guatemalteca. Ahora Venezuela necesita la misma convicción de defensa democrática por parte de la región. Es fundamental comprender las particularidades técnicas del sistema electoral venezolano para proponer acciones efectivas y adecuadas. Como se aprobó en la resolución de la Asamblea General del 2020, se aprobó solicitar al Secretario General que presente informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Y el cumplimiento de la presente resolución y otras resoluciones sobre el tema con recomendaciones pertinentes son fundamentales para nosotros. Vamos a seguir trabajando. Democracia y derechos humanos no son palabras huecas, son un compromiso institucional con la Carta Democrática Interamericana, con las convenciones de derechos humanos. El informe del DECO es absolutamente fáctico. Los hechos que muestra la realidad. No es un informe de opiniones políticas, no consagra a nadie como presidente, no señala que ningún partido ganó. El que diga eso está faltando a estos principios y a estos fundamentales hechos que debemos respetar. No nos interesa si los hechos hablan en algunos casos a favor de uno o de otro o de otro. Ustedes han visto... Fíjense, William, nosotros tenemos que rescatar que Luis Almagro ha sido un gran aliado de la lucha por la democracia en Venezuela. No es esta la primera vez, ha sido realmente constante y perseverante, y por eso el resumen que hizo ahí como el inicio. Pero la parte fundamental que nos toca hoy analizar, vamos a verla a continuación. Y miembros de mesa, y que cuentan además con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente han habido otros ataques, un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga, aguantamos eso? Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. Y quizás nos ataquen por eso incluso. Yo debo decirles que mi corazón es enorme, que en él caben todos, los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño. A todos les pagaremos con amor y magnanimidad. También quiero decir que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión.
Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Quiero hacerte la pregunta técnica, William. ¿Es esto viable? ¿Hasta dónde puede hacer la Corte Penal Internacional con lo que está ocurriendo en Venezuela? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. ¿Hasta dónde, William, de verdad la Corte Penal Internacional puede hacer algo? Bueno, Patricia, escuchando las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, tengo que concluir que todos los caminos conducen a La Haya. Lo que dice Luis Almagro lo dice con conocimiento de causa y es absolutamente cierto y válido, porque además él tiene la experiencia de haber sido la persona que tuvo la iniciativa de preparar con unos expertos un informe extraordinario que fue el fundamento en el que se basaron los 6 estados partes que denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela allá por en el año 2018 y que han dado pie a que hoy en día exista una investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta el fiscal Karim Khan. Pero él hace referencia a estos hechos nuevos que además están siendo también de alguna manera sustanciados, inventariados por la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas. Bueno, esto se viene a acumular a toda la información que ya tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y en la que el fiscal Karim Khan puede basarse perfectamente. Es el paso que corresponde ahora para dictar las órdenes de comparecencia o las órdenes de captura contra estos señores que han cometido los más perversos crímenes de lesa humanidad que están previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Ha habido de todo: asesinatos, persecución, detenciones ilegales y arbitrarias, violaciones, tortura, exterminio por privación intencional de alimentos y medicinas, desplazamientos forzosos. O sea, es todo un abanico en el que la responsabilidad de los más altos mandos del gobierno venezolano, tanto civiles como militares, está comprometida. Y por supuesto, a la cabeza de todo esto está Nicolás Maduro Moro. O sea que lo que señala el secretario general Luis Almagro tiene todo el sentido del mundo. Y yo simplemente estamos a la espera de que ya en la Corte Penal Internacional se den los pasos necesarios para que se libren las órdenes de captura contra estos criminales. William, tu organización ha publicado una comunicación a la Corte Penal Internacional. Yo quiero compartirla, vamos a compartirla en pantalla, por favor. Dice: el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha sido invitado por CICIBEN a trasladarse de urgencia a Venezuela ante el incremento de crímenes de lesa humanidad en los últimos días. Aquí en la carta tú te refieres a hechos similares
en los que Karim Khan se ha hecho presente en otros países. Cuéntame tú cómo es eso, William. Bueno, el fiscal tiene toda la autonomía suficiente para acudir al lugar de los hechos cuando ocurren situaciones tan evidentes y tan sangrantes como las que estamos presenciando en Venezuela. Y así él se ha desplazado en tiempo muy reciente a Kiev, ha ido a Ucrania, ha estado en el lugar de los hechos, informándose de cuáles son las características de los crímenes de guerra que se han estado cometiendo allí por parte de Vladimir Putin. Y ha estado también en Israel y pudo apreciar lo que ocurrió en el ataque de Hamas contra una cantidad de personas inocentes a las que masacró, asesinó, violó y castigó de manera inmisericordia, ¿no? Y también ha estado en la Franja de Gaza. O sea, él se ha trasladado en una actividad que es normal dentro de sus funciones de investigación en la Corte Penal Internacional. Por eso nosotros hemos insistido en que, estando ahora mismo produciéndose ese baño de sangre al que hace referencia el señor Luis Almagro, pero el que anunció ya, ¿no?, de manera completamente criminal, Nicolás Maduro, pues invitamos en nombre de CICIBEN, por supuesto, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, pero también de otras muchas organizaciones de venezolanos que llevan los temas de las víctimas ante la Corte Penal Internacional, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, la organización Un Salvavidas para Venezuela, Beneamérica, la Fundación El Amparo. O sea, todas estas organizaciones le estamos pidiendo al fiscal que se traslade a Venezuela en este momento y que verifique qué es lo que está ocurriendo. En Venezuela ahora mismo ya vamos por más de 20 y tantos muertos, cientos de heridos, más de 1000 detenidos arbitrariamente. O sea, una nueva arremetida que se suma a lo que ya consta en los expedientes de un crimen. Es un crimen continuado, un crimen sistemático, generalizado contra una parte de la población civil identificada como oposición política. Eso no es otra cosa que crímenes de lesa humanidad. Entonces, el fiscal o dicta las órdenes de captura o se persona de inmediato en Venezuela para constatar qué es lo que ha ocurrido. Yo, además de lo que estoy señalando, tengo que agregar lo siguiente. Entre los nuevos delincuentes que se han incorporado a esta larga lista de personas que han agredido al pueblo venezolano, se suman ahora los rectores del Consejo Nacional Electoral. Antes de las elecciones yo escribí un artículo en el que advertía a los rectores del Consejo Nacional Electoral de que tuvieran mucho cuidado con lo que iban a hacer, porque su función cumple un trabajo que es fundamental para mantener esa organización criminal en el ejercicio de las actividades de gobierno que les permiten actuar criminalmente contra la población. Y que si incurrían en fraude, ellos iban a estar completamente señalados como incursos en la figura del colaborador, cómplice y coautor de los crímenes que se están produciendo hoy en Venezuela. Así que este señor Elvis Amoroso, el señor Carlos Quintero y los otros miembros del Consejo Nacional Electoral, que son rectores del Consejo, han entrado en esa lista. Y nosotros estamos insistiendo al fiscal para que los incorpore dentro de las órdenes de detención, las órdenes de captura que se tengan que librar por su corresponsabilidad en todo lo que ha ocurrido a partir del pasado domingo. William, una persona que no sea funcionario público también puede ser enjuiciada
en el CPI. Te hablo de los colectivos que son civiles, que son los que están metidos en los barrios. De hecho, hoy vamos a presentar aquí un programa especial sobre eso, mostrando algunos de los rostros. Y la verdad es que, perdona mi ignorancia, pero no sé si la CPI puede enjuiciar a quienes no son funcionarios públicos. Lo puede hacer perfectamente, porque en este caso estamos no solo ante funcionarios públicos, estamos ante una organización criminal de carácter muy complejo que usurpa las funciones de gobierno y de Estado, ¿verdad? Y ahí está desde el jefe de Estado y gobierno, Nicolás Maduro, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, los vicepresidentes, los ministros, hasta cualquier persona natural que de alguna manera, aunque no sea funcionario público, esté colaborando y haciéndose cómplice de todo este hecho criminal. Por supuesto, en la corte cuando se inicie el juicio, en la corte se va a señalar a las personas más importantes. La corte quiere descabezar esto y les interesan son los que han creado la estrategia, ¿verdad? La política de Estado para atacar de manera sistemática y generalizada a una parte de la población venezolana. Hacia ellos y contra ellos irán las decisiones de la Corte Penal Internacional. Pero siempre habrá, por supuesto, en los colectivos, hay gente que maneja los colectivos, hay colectivos que tienen unos vínculos estrechos con las Fuerzas Armadas, porque salen incluso a veces desde adentro de los cuarteles a atacar a los venezolanos. Bueno, pues habrá algunos que tengan que ser juzgados en la Corte Penal y habrá otros que serán juzgados en Venezuela, porque tenemos la firme esperanza de que la justicia vuelva a nuestro país, se reestructure el Estado, se reestructure el Poder Judicial y tengamos un sistema judicial que nos permita establecer las responsabilidades de quienes han cometido estos crímenes tan viles, se establezcan los procesos, el castigo a los responsables y la reparación a las víctimas. Eso es algo que socialmente tenemos que llevar adelante, porque si no, si cerramos esa puerta en falso, mal servicio le podríamos hacer a nuestra sociedad, ¿no? O sea que si hay esperanzas que la Corte Penal Internacional actúe, porque la gente también está muy escéptica con respecto a eso, William. Sí, yo entiendo al fiscal Karim Khan, siempre ha expresado que de ninguna manera él quería que esta investigación se contaminara políticamente, aunque tiene un origen político. Aquí se están produciendo crímenes de lesa humanidad, pero no son ataques por razones de raza, de religión, de credo. No, es por las ideas políticas. Se ataca a un grupo identificado de la población perfectamente porque simplemente es opositor al régimen. Entonces, el origen de la investigación es política, pero una cosa es eso y otra cosa es que se te politice el proceso. Y entiendo que él no haya tomado decisiones antes del proceso electoral. Si hubiera dictado alguna orden de captura, pues probablemente ellos se hubieran cerrado, se hubieran enrocado, hubieran suspendido las elecciones y le hubieran atribuido la culpa de la suspensión de las elecciones a Karim Khan. Claro, ahora y no. en este momento preciso, ¿tú crees que sí es viable una orden de captura? Es que ya se está tardando. O sea, es que todo lo que hemos trabajado durante tanto tiempo en esto, sabemos que en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional existen los elementos más que suficientes, ya están identificados los autores, los responsables, los coautores, los cómplices, los colaboradores de la terrible tragedia que han vivido los venezolanos durante más de 20 años. Bueno, William, seguiremos conversando y nos vemos pronto. Claro que sí, claro que sí. Muchos saludos. Vamos a un corte y al regreso seguimos con más de Agárrate.